que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, hermano. Buenos días, nuevamente. Es un gran privilegio de parte de Dios estar aquí con ustedes. Muchos veo que estuvieron el día de ayer y también están rostros nuevos. Amén, hermanos. Pero esta es la parte final de los dos temas que por la gracia de Dios el día de ayer hemos podido escuchar y aprender sobre ellos. Y es necesario también que aprendamos sobre este tema porque las cosas se han acelerado de tal modo que el día de hoy estamos viviendo ya un panorama que se asemeja mucho al que está escrito, pues, y es el que está escrito en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Señor, para que sea Dios el que nos dé la capacidad de poder comprender estas cosas. Amén, hermanos. Gloria al Señor, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso que estás en el cielo. Padre de las luces, Señor, en ti no hay mudanza, no hay sombra de variación. Tú eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor mi Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Dios mío. La sabiduría recta a los justos, Señor. Dios Todopoderoso, nútrenos de esa sabiduría este día. Padre mío, abre nuestros ojos espirituales, Señor, cada día más a la luz de tu verdad. Señor mi Dios, para que seamos apercibidos, Padre Celestial, de todas estas cosas que están sucediendo. Padre amado, te pedimos también, Señor, que todo lo que oigamos, que reflejemos, Señor amado, la actitud de una virgen prudente, Señor, que te espera, Padre Celestial, y que te espera, Señor, y se guarda, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. El día de ayer en la conferencia de dones espirituales, el pastor Willy decía algo que es muy cierto, que está escrito. Se refería acerca del don de la profecía y que los profetas debían de juzgar la profecía. Amén, hermanos. Que los profetas estaban llamados por la palabra para juzgar el mensaje que se estaba dando en la iglesia. Porque es necesario probar los espíritus si son de Dios. Amén. Porque muchas doctrinas, muchos falsos profetas, muchos espíritus de demonios, espíritus inmundos, han salido por el mundo y están por el mundo acechando y tratando de contaminar la doctrina del Señor, hermanos. Amén. Y precisamente de eso se trata esta conferencia, de la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? Es un tema muy profundo y es muy amplio. Es necesario que prestemos mucha atención. Son muchas diapositivas y vamos a tratar de resumir cada diapositiva, pero sí les pido, amados hermanos, que presten mucha atención. Presten mucha atención, ábrele tu corazón al Señor y pídele que te dé inteligencia, sabiduría, porque esta mañana, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas que quizás habías visto, pero no habías podido tú entender de qué se trataba este asunto. Pero el día de hoy, gracias al Señor, esta información que es para todos nosotros, nos va a servir y nosotros vamos a poder transmitirla a otros, hermanos. Y mucho mejor si es que tú empiezas a investigar por tu propia cuenta también. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ayer estábamos hablando del ministerio Antorcha Encendida y de cómo había incursionado en la radio y la televisión como un ministerio de últimos tiempos, como una radio de últimos días. La radio Antorcha Encendida
se escucha en todo el mundo, hermanos. Se escucha en 3 continentes. Amén. De tal manera que el Señor es el que está hoy en día llevando este mensaje a través de la radio, a través de este ministerio y de muchos otros ministerios, porque es necesario que se cumpla lo que está escrito. Tiene que ser predicado el Evangelio a toda persona. A toda persona tiene que llegar el Evangelio para que sea el fin, hermanos. Amén. Gloria al Señor. 50 señales de que Cristo viene, 50 señales reales, 50 señales que están todos los días delante de nuestros ojos y que están relacionadas, muy estrechamente relacionadas con palabras, con textos bíblicos, con palabra profética de los antiguos profetas del Señor, los cuales hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, con la finalidad de dar a conocer a sus siervos las cosas que habrían de venir. Pero el día de hoy vamos a hablar de una de esas señales, tan solamente, de una de esas 50 señales, que es el advenimiento de un fenómeno espiritual, de un mover espiritual que está introduciéndose en todos los planos, en todas las esferas, se está introduciendo y está invadiendo este fenómeno espiritual. Y es un fenómeno espiritual muy, muy peligroso, porque se camufla, se mimetiza con sana doctrina muchas veces, con palabra de Dios. Toma, igual que hizo Satanás al momento de tentar a nuestro Señor Jesucristo, él usó la palabra de Dios. Pues la nueva era también toma de todas las doctrinas que han existido a lo largo de la historia. Y quiero que vayas conmigo en Mateo capítulo 24. Hay un texto ahí muy importante que es la clave de esta enseñanza, hermanos. Mateo capítulo 24. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo decía el hermano Ronald al empezar el culto. El hermano Ronald decía que la mentira se había diseminado y estaba creciendo y se estaba expandiendo cada día más y era necesario que nos alimentemos con la verdad. Gloria al Señor, hermano. Y justamente confirmó el tema que a través de esa palabra, de su intervención, él confirma que el Señor está confirmando a través de él que en realidad es necesario que nosotros estudiemos este tema, hermanos. Mateo capítulo 24, mira, los discípulos del Señor se acercaron al Señor Jesús a preguntarle y se acercaron aparte. ¿Cuáles eran las señales de su venida y del fin del siglo? Gloria al Señor, hermanos. Amén. Vamos a leerlo del versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Punto número 1, mirad que nadie os engañe. Se estaba dirigiendo a sus discípulos, no se estaba dirigiendo en esta ocasión al mundo, sino se estaba dirigiendo a sus discípulos, los cuales se habían ido aparte a preguntarle, porque el Señor revelaba el significado de sus enseñanzas, el significado de las parábolas. El Señor Jesús se las explicaba aparte a sus discípulos. Cuando los fariseos, los cuales decían: nosotros vemos, pero no entendían. Es más, Nicodemo tampoco entendió cuando el Señor Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, a pesar de que era un maestro de la ley, un maestro de Israel, que había estudiado rigurosamente las leyes de Moisés y las palabras que ellos tenían pues hasta ese entonces, ¿no? Que no había sido escrito todavía los evangelios, porque nuestro Señor Jesucristo todavía estaba en pleno ministerio. Pero ellos tenían el privilegio de poder escuchar de parte del Señor la enseñanza y el trasfondo del significado de lo que Jesús enseñaba. Estaban cerca a Él. Gloria a Dios. Y el punto número 1, mirad que nadie os engañe. Este texto se enlaza con muchos otros textos de las cartas de Pablo. Las advertencias que el Espíritu Santo hacía respecto a los últimos tiempos
y a doctrinas que se desatarían y a falsos maestros que se levantarían en estos últimos tiempos. Y el Espíritu Santo el Espíritu Santo necesitaba que los siervos de Dios se aperciban respecto a las cosas que sucederían en los últimos tiempos. La palabra tiempo quiere decir año. En los últimos años. ¿Últimos años de qué? Ahí lo dice, el fin del siglo. Cuando dice fin del siglo se refiere al fin de una etapa, de un periodo. En este caso es el siglo malo, ¿no? El siglo malo, el tiempo de un periodo en el cual el ser humano hizo lo que quiso sobre la faz de la tierra. Dios le dio el tiempo de gracia. Dios le dio un tiempo en el cual él podía decidir su libre albedrío, pero llegaría otro periodo de tiempo, ya después de la gran tribulación. Y ese periodo de tiempo es conocido como el milenio, en el cual Jesucristo reinaría. Nuestro Señor Jesucristo reinaría y establecería su reino milenial y ya nunca más tendría fin, sino que su reino es para siempre, es eterno, sempiterno. Alabado sea su nombre. Mirad que nadie os engañe. Punto número 1. Por favor, recuerden este texto, porque a lo largo de toda la conferencia es importantísimo que tú lo tengas presente. Punto número 2 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. No vayas a pensar que me voy a poner ahorita a hablar acerca de Elías y los falsos profetas. Es una parte nada más. Pero es muy importante que tú tomes atención. Dice que muchos dirían yo soy el Cristo. Este es un tiempo en el cual la palabra Cristo se repite con mucha frecuencia. La palabra Cristo está siendo usada hoy en día como nunca jamás antes. Como nunca jamás antes se usó. La palabra Cristo, fíjate, no es solamente una palabra de origen griego y que es usada por los judíos para referirse al Mesías de Israel. No. La palabra Cristo es usada también por religiones del Oriente, como por ejemplo los budistas o los Hare Krishna o las religiones procedentes de la zona de Asia, para referirse a una persona que ha alcanzado un nivel, un estado de superioridad de la conciencia, de su conciencia como ser humano, que ha alcanzado un grado evolutivo en su conciencia. De manera que ha llegado a alcanzar una plenitud con todas las demás cosas, con el medio ambiente, con sus semejantes. En otras palabras, una persona que ya está cerca a ser un Dios. Eso es lo que significa para ellos el Cristo. Bueno, este término, como te digo, está siendo usado en estos días con mucha frecuencia. Lo enseñan aquí. Hay escuelas de metafísica, escuelas de gnosticismo, la misma masonería lo usa también para referirse a la iluminación. El día de ayer hablábamos de la iluminación, que era la iluminación espiritual para ellos, y precisamente el iluminado también quiere decir el Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Punto número 1, mirad que nadie os engañe. Punto número 2, aparecerían muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Fíjate bien, mira, vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta del Señor, ayer estábamos hablando de eso, que vino con una misión de parte de Dios. La misión era preparar el camino para que apareciera nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él apareció bautizando en el Jordán y dice que todo Israel se acercaba a él para ser bautizado, con un bautismo del arrepentimiento. Pero muchos se preguntaban si él era el Cristo. Muchos se preguntaban si él era el Mesías de Israel, ¿verdad? Eran judíos los que se acercaban a consultar, porque eran los judíos los que esperaban la manifestación del Cristo. Pero él testifica y dice claramente, el verso número 19, también se encuentra en Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Este es el testimonio de Juan. Este es el libro de San Juan. Este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Mira, imagínate el impacto que había tenido la predicación de Juan el Bautista, que desde Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a consultarle, porque ya lógicamente que el pueblo había respondido porque Dios estaba con él.
Y el pueblo se acercaba, multitudes se acercaban a ser bautizadas por Juan y oír su doctrina. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Él pudo haber dicho que era un profeta, el mismo Elías que había de venir, ¿no? Pero bueno, el verso 20 dice, confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Sencillamente, hermano. Yo no soy el Cristo, dijo. Yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista, hermano. Como te vuelvo a decir, la palabra Cristo es una palabra que se está usando el día de hoy y se usa mucho dentro también de las iglesias, de muy grandes iglesias alrededor del mundo, porque, bueno, traducido la palabra Cristo significa ungido también, ¿verdad? El que tiene la unción, el ungido. Muchos proclaman ser los ungidos. Pero Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo. Amén. A pesar que no se había levantado otro profeta mayor que él, dice, nacido de mujer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto. Antes de empezar con el tema, vamos a repasar un poco doctrina. Esta doctrina con respecto a antes de recibir el tema de la nueva era, estamos empezando y repasando algo de doctrina, ¿no? Estamos conociendo un poco más acerca de lo que representa la palabra Cristo, y de que los judíos esperaban al Cristo, y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, Juan el Bautista. En Hebreos 5:14, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate bien aquí el autor, el escritor del libro de los Hebreos, dice que existe un alimento sólido, pero que es para aquellos que han alcanzado madurez por tener bien ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor, es decir, los que conocen la doctrina del Señor. La doctrina del Señor te ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. El Espíritu Santo de Dios en ti te guía a la verdad. El Espíritu Santo de Dios en ti te guía a la verdad. ¿Correcto? Gloria al Señor. Fíjate bien que la nueva era es todo aquello que es contrario. Aparentemente puede ser muy parecido a una doctrina, una enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero no lo es. Por eso es necesario que se tenga bien ejercitado y se pueda discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. El siguiente texto, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Fíjense que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con él. ¿Correcto? El que se ha unido al Señor, un espíritu es con él. De manera que el Espíritu de Dios tiene que habitar en la persona, en el creyente. Pero si habita otro espíritu, un espíritu de error, un espíritu de mentira, incluso puede vestirse como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Puede aparentar que es, ¿verdad? Pero viene con otras intenciones, viene con intenciones de introducir algo, una enseñanza que confunde, que se confunde. Vamos con la siguiente diapositiva, hermano. Y también, Señor Jesús hablaba de una última generación, ¿verdad? 24:34, es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto lo han predicado muchos siervos de Dios acerca de una generación bíblica y que están de acuerdo muchos estudiosos de la palabra del Señor, muchos estudiosos de la Biblia, que una generación bíblica dura 80 años y no más, ¿verdad? Y que tendría su origen con el nacimiento del Estado soberano de Israel en el año de 1948. Y esta generación sería la que vería el acontecer de todas estas cosas. En las otras conferencias hablábamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los cambios que trajeron al mundo, y hablábamos de que el mundo cambió y nunca fue igual después de una guerra de tal magnitud. A pesar de que las dos guerras que han sucedido el siglo pasado
se conmemora este año 100 años de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de que han sucedido ya 2 guerras, han pasado cerca de la última guerra, 1945, estamos hablando de 72 años más o menos, de la última guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y la tecnología ha tenido se ha disparado de una manera extraordinaria, de tal manera que si una persona que habitaba en la Primera Guerra Mundial viese las cosas que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos, pensaría que se trata de magia, de brujería, de algo sobrenatural, se impactaría realmente. Y solamente han pasado 100 años desde la Primera Guerra Mundial, pero mira el salto que está dando todas las señales, cada día avanzan a pasos agigantados, y esto nos dice algo, ciertamente esto nos dice algo. Y todo lo que ocurre y vemos en la televisión también, y si nos ponemos a investigar un poco más en internet, orando y conociendo la Biblia, porque la Biblia siempre está por encima de todo, ¿correcto? Gloria al Señor. Entonces podemos entender de que algo está sucediendo, algo muy importante está teniendo lugar, y que nosotros, la iglesia, somos los entendidos, aquellos entendidos que resplandecerían según lo que le fue revelado al profeta Daniel. Amén, amén, hermano. Bien, fíjate que esta señal que tiene mucho que ver con la nueva era, y es una realidad. Tú te vas a dar cuenta ahora que esta es una señal. De repente no te diste cuenta antes, pero esta es una señal de que estamos viviendo ya un tiempo donde nuestro Señor Jesús está a punto de levantar a la iglesia. La revolución del conocimiento. Y en la Biblia encontramos nosotros la palabra conocimiento, si la encontramos en muchos textos. Fíjate bien, ahí nunca hemos vivido un tiempo similar a este. El mundo está rodeado de satélites. Los satélites son la base. Luego tenemos muchas redes de telefonía, tenemos redes de internet, tenemos redes de video, tenemos redes de radio, televisión. Es decir, estamos rodeados de una telaraña invisible que envuelve al mundo y que conecta a todo el mundo, de manera que nosotros estamos conectados todo el tiempo con el mundo entero, hermanos. Si algo sucede ahorita en otro extremo del mundo, en un par de minutos nada más se vuelve un fenómeno viral y se expande, y todos se enteran. ¿Correcto? Gloria al Señor. Estamos viviendo una revolución del conocimiento. ¿Y dónde se encuentra esta palabra conocimiento en la Escritura? Fíjate bien, en el Génesis capítulo 2, verso 17, empieza y menciona por primera vez esta palabra, el conocimiento. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. La Biblia dice que el árbol se llamaba el árbol de la ciencia del conocimiento y del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la palabra ciencia significa conocimiento. Gloria al Señor. La ciencia es el conjunto de todos los conocimientos existentes. Por ejemplo, la matemática es una ciencia, ¿correcto? Si tú compras un libro de matemática, todos aquellos teoremas, etcétera, 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 que se encuentran dentro de ese libro, constituyen un conocimiento, y todo ese conocimiento representa una ciencia. Entonces la ciencia es conocimiento. Después de que ellos comieron de ese fruto, conocieron el bien y el mal. Conocieron qué cosa era el bien y qué cosa era el mal, más se avergonzaron de estar desnudos. Gloria al Señor. Daniel capítulo 12. En el siglo 7 antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo como hombre. La Biblia, y yo quiero que ustedes vean las traducciones, ¿no? Por ejemplo, la traducción de la Biblia en las Américas dice, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Otra traducción dice en la Reina Valera, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. De tal manera que nosotros vemos que en diferentes traducciones a veces aparece la palabra ciencia, a veces aparece la palabra conocimiento, porque es lo mismo, hermanos. Ciencia es conocimiento. Por eso es que el don de ciencia, ¿no?
Te permite conocer cosas que no conocías. Por eso se llama don de ciencia. Gloria al Señor, hermano. Sí. Gloria a Cristo. Pero existen dos tipos de conocimiento. No solamente el conocimiento natural, ¿no? Existe un conocimiento natural, el cual tú lo adquieres por tu propio esfuerzo. Existe un conocimiento natural que, por ejemplo, tú aprendes a manejar una bicicleta porque te subiste a la bicicleta, te caíste, te lastimaste seguramente, ¿no? Y no te rendiste y lo lograste. También aprendes tú de repente a leer, bueno, tú aprendes a leer y empiezas a conocer letra por letra desde que eres un niño, ¿verdad? Empiezas a hilvanar luego una letra con otra letra de manera que aprendes palabras y luego aprendes a leer y luego aprendes a escribir. Pero en este tiempo, hermanos, nunca hubieron tantas universidades como ahora, nunca hubieron tantos universitarios, nunca hubieron tantos títulos, ni doctorados, ni maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca hubo tal grado de conocimiento natural. Vamos a ver algunas estadísticas de lo que esto significa. El profeta Daniel recibió esta revelación, dijo que el conocimiento se aumentaría. Es muy breve lo que él dice, ¿no? Porque él resume, muchos irían de aquí para allá, la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Pero quiero que veas que las estadísticas nos dicen que el índice de alfabetización en el mundo ha crecido de manera que no se compara con ningún otro momento de la historia. ¿Por qué? Mira, los países que están de color azul son los países que tienen casi el 100% de su población alfabetizada. En los años 60 nada más, era muy extraño que acá en el Perú sobrepasemos pues el 30% de personas que sabían leer y escribir, ¿no? Sino que ha acontecido un fenómeno, y este fenómeno es que la gente se ha mudado del campo de sus labores cotidianas, de sus labores tradicionales que eran pues la siembra, la siega, la ganadería, se han mudado a la ciudad. Las ciudades han crecido mucho, ¿correcto? Gloria a Dios. ¿Y qué vienen a hacer? Vienen a estudiar, vienen a trabajar. Entonces, ellos empiezan y aprenden a leer y a escribir, lógicamente, ¿no? Imagínate, vivir en una ciudad y no saber leer y escribir es muy difícil, hermano. Es muy difícil, ¿no? Sin saber leer. Nosotros vemos que la ciudad está colmada de anuncios, de señales, la ciudad está colmada, incluso hay normas. Nosotros tenemos que para poder vivir en la ciudad saber leer y escribir. Y este es el proceso en el cual la gente se muda del campo a la ciudad. Y por eso es que está sucediendo eso. Mira, el continente que se encuentra menos alfabetizado es África, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero la mayoría del mundo, esto se cumple también para que la gente pueda leer la Biblia, hermanos. Para que la gente pueda leer la Escritura, porque es necesario que este evangelio sea conocido. Amén. Gloria al Señor. Es una señal, ¿ves? Que es una señal que tenía que suceder para que se cumpla otra profecía. Mira, para que tú tengas una idea, en el antiguo Israel, es decir, en el tiempo en el cual los israelíes, los antiguos israelitas eran dominados por el Imperio Romano, más o menos hasta el año 70 después de nuestro Señor Jesús, solamente el 3% de la población sabía leer y escribir. El 3%. Gloria al Señor. Pero ahora pues la nación judía, hermanos, es una potencia mundial. Ellos son uno de los 8 países que cuentan con una licencia para fabricar bombas atómicas, ¿no? Y trabajar con energía atómica. Este mapa representa la traducción de la Biblia a casi todos los idiomas que hay en el mundo, ¿no? El color morado representa el alcance del Internet, de manera que cualquiera puede acceder a la Escritura, y no solamente a la Escritura, sino también a todo tipo de información teniendo Internet. Gloria al Señor. Los países que están con verde solamente es email nada más, no pueden acceder a otras páginas. Y los países que están de color amarillo no tienen conectividad. Mira cómo ha evolucionado
este fenómeno, este fenómeno del conocimiento, esta revolución del conocimiento, cómo ha evolucionado, porque en los años 70, mira, el color rojo representa personas que no recibieron educación pública ni privada, y los que están de color azul representa personas que tienen un grado de instrucción universitaria o superior, ¿no? Mira cómo ha evolucionado de los años 70, de manera que en el año 2000 hay una revolución de personas que han recibido ya instrucción de educación secundaria para arriba. Y hay una tendencia en el año 2030 donde se ve que los hombres y las mujeres tienen por igual, ya comparten los mismos privilegios, ¿no? Los mismos derechos de alcanzar este grado de instrucción. Y como te digo, pues existe y nadie lo puede negar, estos últimos años, una revolución total del conocimiento, una revolución total de este conocimiento natural. Se lo vuelvo a repetir, hermanos, el conocimiento natural se adquiere por esfuerzo personal, por esfuerzo natural, porque te quedaste a estudiar, ¿verdad? Porque te dieron la oportunidad de ir a un colegio, una universidad, un instituto, y tú aprendiste y adquiriste conocimiento. Pero también existe otro tipo de conocimiento, y esta es la nueva era. Esta es la nueva era, el conocimiento espiritual de lo oculto, de las cosas que no se pueden adquirir de manera natural. Porque fíjate, conocer lo que está escondido, estamos hablando desde del lado espiritual del enemigo. Conocer lo que está escondido a las personas les gusta porque les faculta de poder conocer de repente la intimidad de otra persona, poder conocer lo que va a pasar el día de mañana, poder conocer qué es lo que va a suceder, si se van a tener éxito o no en un determinado asunto. Hay un conocimiento espiritual, y este conocimiento espiritual tiene un origen también, tiene un origen en el mundo. La serpiente tentó al ser humano con este conocimiento. Este conocimiento, el cual Dios no había permitido que el ser humano tuviese, porque este conocimiento le iba a llevar a la muerte. Gloria al Señor. Amén. Mira, la serpiente era astuta. Todo empieza en el Génesis, hermano. Todo, absolutamente todo. Por algo Dios hizo que Moisés escribiese este libro y que nosotros tuviésemos conocimiento de lo que había sucedido al principio, al origen. Amén. Gloria a Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, seréis como Dios. Seréis como Dios. La serpiente le dice, en este caso a Eva, que Dios temía que ellos conociesen el bien y el mal porque sabrían que serían como Él. ¿Ya? Mucha atención. La primera, esta frase, dice que la serpiente le dice a ellos que Dios temía que comiesen porque sabría que el día que ellos lo coman serían como Dios. O sea, lógicamente que el diablo cuando te tienta ¿con qué? Con poder. Uno puede ser como Dios, como Jesucristo, pero en cuanto a su forma de ser, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén, hermano. El Señor dijo, sí, el mismo Pablo decía, ser imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Seamos imitadores porque el Señor vino aquí al mundo y Él quiso que nosotros
seamos como Él, que sigamos su ejemplo de sacrificio, de servicio, ese ejemplo que Él tuvo de que cargó la cruz y nos invita a nosotros también a seguirle a Él. Pero el diablo, cuando te tienta, no te dice que vas a ser como Dios de esa manera, sino Él te dice que vas a tener los poderes que tiene Dios, los poderes sobrenaturales, para que tú te sientas poderoso, para que tú sientas que eres más que los demás. De esa manera Él te tienta, para que tú creas que con ese poder puedes pisar a los demás, puedes atropellar y puedes ir encima del resto. Eso es lo que Él quiere. Gloria al Señor. Mira, para nosotros poder entender de dónde proviene también este conocimiento espiritual, no natural, sino conocimiento espiritual, vemos nosotros lo que pasó en el libro de Génesis, el capítulo 6. En el Génesis capítulo 6 ocurrió un evento que también fue importante y por eso Dios lo mencionó. Sucedió que Dios había puesto unos ángeles, vamos a demostrar también que la palabra, que al decir hijos de Dios se refiere a los ángeles, lo vamos a demostrar porque hay muchos también hermanos y pastores estudiosos que ellos dicen que son los descendientes de Set. Ellos dicen que no son los ángeles, sino son los descendientes de Set. Pero en este momento nosotros vamos a entender y bueno, te invito a ti, hermano, también juzgues esto, si es que el Espíritu te dice también que son los ángeles o no son los ángeles. Pero yo creo que sí son los ángeles, hermano. Gloria al Señor. Mira, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice abajo, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Luego dice algo que desencadenaría el juicio de Dios y el diluvio universal. Dice abajo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ahí es cuando Dios determina que debía raer al hombre de la faz de la tierra. Dios determina que debía borrarlos, pero a excepción de alguien que le agradó, que fue Noé, al cual Dios le reveló qué es lo que iba a pasar para que él tomase las precauciones, construyese el arca y fuere salvo, ¿no? Y lamentablemente solamente él y su familia se salvaron, 8 personas nada más, y los animales que vinieron en parejas, gloria al Señor, pero después nadie más se salvó. De continuo solamente era el mal. Ocurrió que los ángeles, como te digo, tomaron esposas entre los hijos de los hombres. Y como los ángeles, tú sabes que son seres espirituales y bueno, tienen también un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, los ángeles tienen también un cuerpo, porque existe un cuerpo animal, un cuerpo, también un cuerpo celestial. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando Él resucita de entre los muertos, Él dice: tóquenme, soy carne, dice, y no soy un fantasma, porque ellos pensaron que era un fantasma, pero ellos dijeron: tóqueme, tócame, mete tu mano por el costado, a ver, tócame, soy yo, he resucitado, no estás viendo a mi fantasma, yo he resucitado, mi cuerpo que estuvo muerto se ha levantado, gloria al Señor, gloria a Dios. Pero también existe un cuerpo celestial, y ese cuerpo fue el que Dios le dio, que también se puede llamar morada, ¿no? Porque su cuerpo es una habitación, gloria al Señor. Solamente el mal. ¿Por qué? Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el libro de Judas 1:6 también dice
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En este capítulo, cuando Pedro se refiere a los falsos profetas y falsos maestros, este es un capítulo clave, hermanos. Es un capítulo clave. Dice Pedro, mira, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Acuérdate de esto, negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los rescató estos falsos maestros. Y aún negarán al Señor que los rescató. Luego el versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Luego el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto, bueno, ya lo hemos leído en la otra diapositiva, ¿ya? Negarán al Señor que los rescató. También Job dice en su libro, ¿no?, cuando habla de los hijos de Dios, en el Génesis 6, donde se menciona a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres, el Génesis fue escrito por Moisés, ¿verdad? Gloria al Señor. El Génesis fue escrito por Moisés y el libro de Job también fue escrito. Muchos concuerdan, incluso los sabios judíos, maestros de la ley, concuerdan en que el libro de Job también fue escrito por Moisés. Entonces Moisés también se refiere ahí a los hijos de Dios, los cuales se presentaban delante de Dios, delante de Jehová, ¿verdad? Y se presentó Satanás también entre ellos. Y mira, no podrían ser los hijos de Set, porque en el libro de Job capítulo 38 dice, cuando Dios le describe a Job su sabiduría, su ciencia, la que él había tenido para fundar el mundo, para crear todas las cosas, y ahí le demostraba a Job que Dios estaba en un nivel muy superior al ser humano, porque Job pues se quejaba, ¿no?, y quería que Dios se le presente para que él le diga, ¿no?, qué fue lo que pasó, ¿por qué me está sucediendo esto? Y Dios entonces le reprende y le dice, ¿no?, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Lógicamente, cuando Dios creó la tierra, el ser humano no existía. Amén. El ser humano no existía cuando Dios creó la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Por eso le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Fue Dios el que ordenó las medidas, hermano. ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Cuando dice la piedra angular se refiere a Cristo. Amén, hermano. Y se regocijaban los hijos de Dios, es decir, los ángeles ya existían. Los ángeles ya existían cuando Dios creó la tierra, ¿verdad? Porque dice que cuando esto sucedía, se regocijaban. Ellos se regocijaban viendo la magnificencia. Es algo que con estos sentidos no se puede apreciar, hermano. Con estos sentidos que tenemos nosotros, sino que es necesario despertar y cuando seamos transformados, que va a ocurrir durante el arrebatamiento, en ese momento veremos tal cual es Él, dice. Ya no veremos a medias. Gloria al Señor. Y los ángeles se regocijaron al ver cómo Dios estaba creando todas las cosas. Amén. Se regocijaron, alababan al Señor, las estrellas del alba. Las estrellas pues son ángeles, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Habla la estrella de la iglesia, al ángel de la iglesia. Las 7 estrellas que está delante del Señor, ¿no? Gloria a Cristo. Bien. Y mira, hay un personaje que habló sobre lo que había ocurrido exactamente antes del diluvio. Es decir, cuando Dios determina castigar a la humanidad, raerlos de la faz de la tierra, hay una persona que tiene testimonio de haber agradado a Dios en el libro de los Hebreos capítulo 11. Este hombre es Enoc. Precisamente, mira, los antiguos cristianos conocían las profecías de Enoc. ¿Cómo es esto? Mira, Judas
dice y cita a Enoc y una de sus profecías. Amén. Y la dice a los demás hermanos, porque esta carta pues era enviada a la iglesia. Amén. Esta carta era enviada a la iglesia. Y él dice, de esto también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. O sea, él pertenecía a la séptima generación desde Adán. Antiguamente los hombres vivían cerca de 1000 años. Amén. Antiguamente los hombres vivían cerca de 1000 años, no es como ahora que los más fuertes, como dice, ¿no? Es más, es muy raro escuchar que alguien llegue a 100 años siquiera. Y él profetiza, y esto es clave, él profetiza la venida de Cristo, hermano. Porque todo el que es siervo de Dios y tiene el Espíritu de Dios, habla de la venida de Cristo. Todo siervo de Dios habla de la venida de Cristo. Desde el Antiguo Testamento incluso, los antiguos profetas y la ley, Jesús dijo, la ley de mí habla. Los salmos hablan de mí. Lo que escribió Moisés fue sobre mí, pero ellos no entendían. Los fariseos y los antiguos maestros de la ley no entendieron esto. Que toda la Biblia hablaba de Cristo, de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios habla de mí, dice también. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos, le dice, Él os hará recordar todas las cosas que yo les enseñé. Y también les hará saber las cosas que vendrán. Y también dice, Él tomará de lo mío y los dará a vosotros. El Espíritu Santo habla y glorifica y habla de Jesús. Amén, hermano. Es más, Él no puede negar que Jesús, dice, cualquiera que dijere a Jesús, Señor, por el Espíritu es de Dios. El Espíritu Santo habla de Jesús, hermano. Gloria al Señor, te lleva a Cristo. Bien, bueno, ya hemos leído acerca de Enoc. ¿Quién es este varón? Enoc, una persona que agradó a Dios. Es una persona que vivió tiempos terribles, así como lo vivimos nosotros ahora. Enoc vivió tiempos terribles porque él fue testigo de una generación que dice de continuo y era pensamiento solamente el mal. Y para ellos fue que él profetiza. Y vemos nosotros ahí que aquellos hijos de Dios, los cuales menciona el Génesis capítulo 6, que luego los menciona en el libro de Job, y que se regocijaban mientras Dios hacía estas cosas, y que lamentablemente algunos de ellos pues cayeron de la gracia de Dios, abandonaron su propia morada celestial, y ellos tomaron para sí estas esposas. Puedes leerle Génesis capítulo 6, versículo 4. Ellos tomaron para sí esposas, y como ellos son ángeles, pues son seres espirituales muy antiguos, y que tienen una capacidad de entender las cosas, porque tienen una capacidad tal de entender las cosas como nosotros no podemos, hermano. Para empezar, que tienen miles de años de antigüedad, y son seres que son superiores al ser humano. La Biblia dice que son superiores en fuerza, en potencia, pero también son superiores en su capacidad de comprender las cosas, y de guardar y de conservar recuerdos. Entonces, como ellos habían estado en el cielo y habían adquirido de Dios ese privilegio, ¿no? Como ángeles, entonces ellos tenían cierto conocimiento, y que ese conocimiento no era permitido para el ser humano, pero ese conocimiento le llevaría a la muerte, al pecado. Pero ellos empezaron a sus esposas a darles de ese conocimiento. Es decir, Enoc dice que ellos enseñaron a sus esposas, les enseñaron, por ejemplo, al maquillaje, cómo maquillarse. Ellos les enseñaron a las mujeres a cómo el uso del maquillaje. Gloria a Dios. O sea, de ahí nació. También dice que les enseñaron a construir a los hombres. Les enseñaron a construir. Les enseñaron a fabricar armas de guerra. Les enseñaron también a cómo pelear entre ellos. O sea, establecieron un estilo de sociedad, ¿verdad? Establecieron ellos algo que era muy personal para ellos y como ellos querían, sin tener en cuenta si a Dios le agradaba o no. Y de ahí también nace la brujería, la hechicería, las ciencias ocultas nacen de ahí. Porque les enseñaron a sus mujeres a preparar, dice, hechizos, conjuros. De ahí nace todo el conocimiento. Mira, es más, si tú tal vez has escuchado algún testimonio, pero las personas que practican la brujería, el espiritismo, el satanismo, son gente que hacen pacto con el enemigo y adquieren ciertas facultades, ciertos poderes, ¿verdad? Cierto conocimiento,
y ese conocimiento lo adquieren de una vía espiritual. ¿Cómo es esto? Mira, por ejemplo, del lado de Dios, Dios te puede dar la capacidad de hablar un idioma distinto, y es un conocimiento que se adquiere espiritualmente, ¿correcto? En el libro de los Hechos nos dice de que en aquel tiempo el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, de tal manera que ellos empezaron a hablar otras lenguas. ¿Pero para qué lo hacían? Para que poder predicar a todos los judíos extranjeros piadosos que habían llegado a adorar a Dios en Jerusalén. Es un conocimiento, hermanos, que se adquiere de una vía espiritual. El diablo también da conocimiento de manera espiritual. Es más, el diablo le va a dar al anticristo una sabiduría. Dice, tú eres más sabio que Daniel, le dice. El diablo le va a dar al anticristo una sabiduría sobrenatural, una sabiduría diabólica, una sabiduría perversa, una sabiduría que lo va a llevar a él a sentarse en la cima del mundo. Pero de ahí nace el conocimiento, hermano. Un conocimiento escondido que viene de generación en generación, y el día de hoy se hace más evidente, más público, porque el día de hoy muchos son los que conocen sobre esto, muchas más personas, incluso se puede aprender, los mismos niños están aprendiéndolo a través de los dibujos animados que ven en la televisión, a través de las páginas de internet, algunas que promueven las cosas ocultas. Los mismos personajes de ficción que se presentan ahí son personajes que existen en el mundo espiritual y que han sido conocidos por esos creadores, porque son gente que se introduce en ese mundo y son siervos de la impiedad, son siervos del enemigo. Mira cuán importante es que tú conozcas la doctrina del Señor, y cuán importante también es probar los espíritus si son de Dios. El primera de Juan capítulo 4 dice, amado, no creáis todo espíritu, sino probáis los espíritus. ¿Correcto? Gloria al Señor. Y dice abajo, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Ya, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Como te digo, hermano, los antiguos profetas, los salmos, la ley, el libro de Proverbios, toda la Biblia nos habla de Cristo. Y él dice, ¿cómo lo conoces si ese espíritu es de Dios? Porque confiesa que Cristo ha venido en carne. Ellos anunciaron, antes de que él venga por primera vez, anunciaban que él iba a llegar. Cuando llegó y se fue a sentarse a la diestra del Padre, ahora también lo siguen anunciando, pero les siguen anunciando que él va a regresar. Amén. Por eso dice al final, y como leyó el pastor Adriel, el espíritu de la esposa dice, ven. O sea, anhela que venga él, que venga. Es el deseo. Yo vengo, el que dice estas cosas dice aquí, yo vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En eso se resume, hermano. En que Jesucristo venga. Es el Espíritu de Dios el que hace eso. Solamente por el Espíritu de Dios. Jamás una persona que tiene un demonio y que está hablando en profecía, ¿no? Que un espíritu inmundo, un espíritu de error habla en profecía, jamás va a glorificar a Cristo. Ni jamás va a desear que Cristo venga. Jamás. Yo te digo una experiencia que tuve una vez. Nunca se me olvidará esa experiencia, hermano. Estaba en casa de un amigo y le prediqué el evangelio, y le predicaba continuamente el evangelio a mi amigo de la universidad. Entonces, un día yo me quedé a descansar en su casa y sucedió algo, hermano, y quiero que tomes muy en cuenta esto que te voy a comentar, una experiencia. Sucedió que mientras yo descansaba, porque su familia era muy idólatra, ellos tenían una estatua de la Virgen de la Puerta, me parece que es, no recuerdo, muy grande, casi a escala humana, y eran muy devotos, muy participantes de la Iglesia Católica. Entonces, como yo llegué y le comencé a hablar a su mamá de que eso no le agradaba a Dios, no la señora, muchos años ahí metida en este grupo católico, las bodas de Canaán creo que se llama. Entonces, yo cuando me quedé a descansar en la casa de este amigo,
yo pude ver, hermanos, el Señor me mostró que de su ropero salía un personaje. Yo estaba descansando, ¿no? Pero en mi sueño, no sé si fue este es un sueño exactamente, pero vi que del ropero de esa habitación salió un personaje, hermano, que brillaba de color púrpura. El color púrpura, los colores como el color naranja que tú veas en alguien, representa la magia, representa demonios, ocultismo. El color, entonces este personaje brillaba de ese color y sacaba una mochila. En su espalda tenía una mochila que estaba repleta de cosas. Y entonces yo, bueno, no en ese momento de que tienes la experiencia, no te acuerdas ni dices, bueno, este es un demonio, ¿no? Simplemente me acerqué y comencé a quitarle la mochila, así nos peleábamos por la mochila. Yo quería quitarle la mochila. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Jesús ya no va a volver, me dijo. Así me dijo, hermano, Jesús ya no va a volver. Y en ese momento lo reprendí en el nombre de Jesús y me desperté. Y el Señor me permitió aprender algo, hermanos. El diablo no quiere que Jesús venga, hermano. Y le quiere decir al mundo, Jesús ya no viene, no hay el arrebatamiento, no existe. Eso es lo que él quiere, que no se predique el arrebatamiento, que no se hable de Cristo, que el mundo pierda la esperanza que Jesús va a volver, que la iglesia deje de decir, ven Señor Jesús. Que la iglesia deje de proclamar que Jesucristo viene. Ahí se discierne cuál espíritu es de Dios y cuál no es de Dios, hermano. Amén. El que es el espíritu de Dios se confirma lo que dice la Escritura. Y esos demonios se meten en las iglesias, hermano, introduciendo energías destructoras a través de personas que ingresan encubiertamente. Ayer estábamos hablando de los jesuitas. De cómo los jesuitas habían introducido falsos pastores, falsos ministros, y que se reunían con Francisco I porque pertenecen a los jesuitas también, porque Francisco I es un papa jesuita. Amén. Si los que estuvieron ayer pudimos hablar un poquito más a profundidad. Mira, 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, esta es la última hora. Esta es la última hora. ¿Ah? El apóstol lo está escribiendo para nuestros días. Esta carta, en los años en los cuales se escribió, llegó ciertamente al destino, ¿no? Para el cual el apóstol Juan la había escrito. Pero el día de hoy esta carta se lee en todo el mundo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Hijitos, esta es la última hora. Así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Gloria al Señor. Muchos con el espíritu del anticristo. Y habíamos leído que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Pero hay muchos que se han levantado con ese mensaje diciendo lo mismo que el demonio me dijo en aquella oportunidad. Jesús no viene. Niegan el arrebatamiento, en otras palabras, hermano. Mira, en el libro de 2 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Es decir, no ha venido, dicen, el Mesías. Va a venir recién. Todavía no se ha manifestado. Negando que Jesucristo es el Mesías que anunciaban los profetas, que iba a llegar, negando que Jesucristo es. O sea que Jesús de Nazaret es ese Cristo único. Negando eso. Y diciéndole al mundo, estos engañadores, que todavía no viene, que va a venir, Ese es el engañador y el anticristo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otro texto, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención o escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 2 Tesalonicenses 4:8. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, refiriéndose al anticristo. Ahora, profetas de Dios y profetas de los hombres. Y aquí empezamos ya con el tema. Ahora sí empezó. Ya hemos repasado un poco de doctrina y ahora ya empezamos con el tema de la nueva era. Y hablaremos de los profetas de Dios que están acá. Los profetas de Dios están aquí en la Biblia, hermanos.
Gloria al Señor. Amén. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la profecía no fue, como dice, de interpretación personal de ninguna manera, ni traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y también profetas que anuncian la venida del anticristo. Profetas que anuncian el tiempo de la llegada de una nueva era de paz y prosperidad. Una nueva era de bonanza, donde va a venir un personaje, un gobernante mundial, el cual va a establecer un periodo de paz, de prosperidad, donde se acabarán los problemas, donde el ser humano va a pasar a otro nivel en cuanto a que va a ascender, va a trascender espiritualmente. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo tratan de engañar al mundo? Ahorita lo vamos a ver. Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 2. Habla de que la unción del Espíritu Santo nos enseña las cosas. A nosotros, a la iglesia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, nuevamente. Cuán importante es que nosotros guardemos la doctrina, porque la doctrina nos va a permitir ejercitar nuestros sentidos y discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuán importante es, y él lo decía, Juan, precisamente aquel a que se iba a revelar el Apocalipsis. Juan decía que el que se desvía de esta enseñanza, de esta doctrina, no tiene a Dios. Más bien el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Cuán importante es para Dios, ¿verdad? Puede venir con la mejor de las intenciones. Puede venir con la intención de tal vez él esté engañado, pero viene trayendo este mensaje equivocado. Y lamentablemente la Biblia dice que si no tiene la doctrina, no tiene ni al Padre ni al Hijo. Ya ese ya lo habíamos leído. Otro hermano. Mira, esto de la nueva era no es, dice nueva era, es conocido ahora como nueva era, pero el conjunto de conocimientos que componen la nueva era no es nuevo, es muy antiguo. Es un conocimiento que ha sido heredado desde los antiguos ángeles caídos, desde los tiempos previos a Noé, y que ha venido hasta el día de hoy envolviendo al mundo. Por ejemplo, la televisión hoy en día los hace muy populares. Todo aquel que practica espiritismo, la magia, la lectura de cartas, la lectura de manos, el horóscopo, todo aquel que consulta a los muertos, todo aquel que invoca a los muertos, todo aquel que está metido en el mundo de la chamanería, la brujería, la magia, todo aquel que consulta a algún espíritu buscando algún beneficio, buscando, por ejemplo, hoy en día estos personajes que son miembros de la nueva era, que tal vez se conocen de diferentes maneras, pero que ellos han cobrado ya un cierto grado de relevancia dentro de la sociedad, y de manera que la sociedad los acepta como si fuera algo natural, porque se ven los anuncios publicitarios de ellos y salen en los mismos diarios y salen por internet, que consultes a los astros, que consultes al horóscopo, y muchos también son gente que recurre a algún brujo, algún hechicero en busca de solucionar algún problema que tienen. Pero este conocimiento, mucho de este conocimiento también proviene de las religiones orientales, tales como el budismo y el hinduismo principalmente. Fíjate, mientras se practicaba el budismo y el hinduismo en Asia, en América se practicaba la chamanería. El Inca tenía sus chamanes, los aztecas, los mayas también, y estos chamanes servían como intermediarios entre la voluntad de los llamados dioses, falsamente llamados dioses, y el líder de la comunidad. Ellos servían como intermediarios, de manera que el chamán recibía el mensaje y se lo daba al príncipe, al rey, al inca, ¿no? Al gobernante.
y ellos pues ejecutaban en el pueblo. Y eran pues, pueblos que estaban cargados de mucho rito, de mucha tradición ritualista, y que ellos constantemente ofrecían sacrificios, por ejemplo, a la tierra, ¿no? A la cual se le conocía como por ejemplo, aquí los antiguos habitantes del Perú lo conocían como la Pachamama, y ellos rendían sacrificio también al sol, había una fiesta al sol, ¿verdad? A los seres de la naturaleza. La siguiente, mi hermano. Mira, un espíritu inmundo le puede dar a una persona la capacidad de hacer ciertas cosas que naturalmente no podría hacer. Es más, se habla mucho de algunos músicos que ellos pactaron con los demonios a cambio de fama, de riqueza, de talento. Se escucha, por ejemplo, hay una leyenda popular en Estados Unidos acerca de un famoso guitarrista, el cual dice que fracasó como músico y en determinado lugar pactó con el demonio. Y después de ello vendría, dice, y entonaba su instrumento de manera espléndida. En aquel tiempo pues no existían los estudios de grabación modernos como ahora tenemos, ¿no? De repente te equivocaste, ya, borra esa parte, repite. No. Antiguamente solamente con una grabadora nomás de esas antiguas, y si te salía mal, por eso es que eran muy pocos los que pues, tenían éxito y tenían que practicar mucho. Pero un demonio te puede inspirar a una persona a que componga una melodía. Él fue músico, ¿verdad? Los ángeles conocen de música mucho más que cualquier ser humano. Pueden inspirar a un compositor a escribir una melodía. Incluso puede ser muy bonita la melodía, no es necesario que sea una melodía que te trae terror, ¿no? Puede ser una melodía que te lleva a sentir una sensación incluso hasta de una cierta alegría. También pintores que fueron inspirados por los demonios. En el caso de Leonardo da Vinci, un conocido pintor, ¿no? Un artista del siglo XVI, si no me equivoco, y que él pues fue el que pintó este famoso cuadro de la Última Cena, el cual aparece luego diciendo que tiene un mensaje escondido ahí y que los apóstoles estaban escandalizados por una herejía que salió, ¿no? Que llamaban a María Magdalena como que fue una persona que estuvo con Cristo, cual es una mentira y una herejía que se ha desatado en estos últimos tiempos. Pero inspiró también a este señor que pintó las capillas Sixtina, que sirvió a los intereses de la Iglesia Católica y también perteneció a los masones. Este hombre, Leonardo da Vinci, también y sobre todo esto, mira, una obra demoníaca. Los escultores. Ahí vemos nosotros gente que a lo largo de la historia se comenzaba por inspiración satánica, y también es llamada una obra de la carne y la idolatría, pero comenzaban a formar seres de barro, de madera, de oro, de plata, de metal, de cualquier material, y le daban forma. Por ejemplo, los israelitas, viendo que Moisés tardaba, hicieron un becerro de oro, ¿correcto? Bueno, pues a lo largo de la historia los hombres se han hecho esculturas de diferente forma, y muchos de los que las hicieron fueron gente que estuvieron endemoniados, y ellos empezaron a hacer estas esculturas, de manera que el conocimiento también se adquiere de esa manera, como te digo. Un demonio entra y comienza a hacer lo que la persona naturalmente no puede hacer o no podría hacer. También en el cine, en la ciencia ficción, estos personajes que se plasman en una computadora también son personajes que han sido rescatados de alguna manera por gente que ha sido inspirada también por los demonios. ¿Para qué? Para reflejar a estos seres que habitan en el plano espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos, pero que ellos se adentran en este mundo espiritual, tratando de buscar una inspiración. ¿Para qué? Para que este negocio siga caminando y ellos sigan triunfando como en sus trabajos, ¿no? Esta es parte de la nueva era también. Todo lo que es inspiración satánica es nueva era, absolutamente todo. Todo lo que viene inspirado por los demonios es la nueva era. Mira, por ejemplo, esta es una gárgola, ¿verdad? Las gárgolas se encuentran ubicadas en antiguas edificaciones católicas, y que representan a demonios que parecen
unos demonios que están vigilando, observando lo que sucede, ¿verdad? Esta gárgola se encuentra en una catedral muy famosa, la Catedral de Notre Dame. Por ejemplo, también se encuentran presentes en la tecnología, esta inspiración, este conocimiento escondido. Mira, lo conoces, es el popular Androide, que se encuentra en muchos de los teléfonos celulares y que tú buscas en internet y vas a ver que introduciendo un código en tu teléfono, depende de la versión de Android que tengas, porque hay versión la 4, la 4.1, la 4.2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú introduces un código, que lo puedes buscar en internet, no lo recuerdo ahora, va a aparecer esto de acá, esa imagen en tu pantalla. Y te das cuenta que ellos también practican, están metidos, están vinculados con las ciencias ocultas. Porque los demonios, mira, como influencian a la mente del ser humano, los demonios pueden impulsar a que una persona tenga éxito. ¿De qué manera? Si es un músico, promueven la canción de tal manera que es pegajosa, dicen, es pegajosa, se me ha quedado en la cabeza, y la comienzan a repetir y a repetir y a repetir. La tecnología también se populariza de esa manera. ¿Ves? En dos versiones de Android. Arriba, por ejemplo, ya es una imagen demoníaca, ¿no? Llena de muertos, como si el cristiano estuviera ahí rodeado de muchos demonios que lo están tratando de perturbar. Mira. Y abajo también hay un panorama así, como que el androide causa que haya puro muerto nada más a su alrededor, gente muerta. Eso es lo que es algo satánico, es algo demoníaco. Mira, por ejemplo, en el símbolo de la empresa esta Apple, representa una manzana mordida. Y esta manzana, pues, muchos dicen que el fruto del árbol es una manzana. No fue una manzana, lógicamente, no es una mentira, no fue una manzana. No sabemos qué tipo de fruto habrá sido, pero es un mensaje también que se encuentra y que tiene en realidad ese es el propósito verdadero, ¿no? Ahora mira, en estos tiempos también se levantan falsos profetas inspirados con este conocimiento que no fue adquirido de manera natural, como te digo, sino que es un conocimiento que se adquirió por una vía espiritual, es decir, demonios transmiten este conocimiento a la gente. Y uno de ellos fue, por ejemplo, este señor conocido como San Malaquías, que fue miembro de la Iglesia Católica, el cual escribió profecía. Ellos escribieron profecía para este tiempo. Recuerda, el que no es de Dios, el que es inspirado por los demonios, anuncia la venida del anticristo, ¿correcto? Hay muchas profecías que se dan a conocer en estos tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo que para el año 2012 se anunciaba que los mayas habían dejado un calendario y que ese calendario decía que el 21 de diciembre se acababa el mundo, ¿correcto? Entonces, yo recuerdo también que un fenómeno ocurrió en la televisión y en internet y por todos lados se empezaron a averiguar qué decían los profetas, pero por un lado sí también se empezaron a preguntar qué decía la Biblia, pero en su mayoría empezaron a preguntarse qué decía Nostradamus, qué decía San Malaquías, qué decían los mayas, qué de verdad había que el mundo se acababa. Pues mira, este individuo, todos concuerdan en que anunció él que por primera vez ocurriría que un papa renuncia a su posición, ¿no?, de papa, una dimisión. Él anunciaba, mira, en Roma, año 1140, pero anunciaba él, luego muchos concuerdan en que él hablaba de 113 papas, y de que el papa número 112 era este hombre, Benedicto XVI. El anuncio de la nueva era, el nuevo papa que vendría. Se interesó mucho en este hombre que iba a dejar antes de que venga, dice Pedro el Romano, alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tal lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Luego dice fin, ¿no? Como se acaba. Bueno, pues hermanos, también este hombre es un hombre muy conocido
Su nombre es muy conocido y la gente le causa pues admiración, ¿no? Curiosidad, saber de qué cosa había escrito. Pues también este hombre fue un espiritista neto, un conocedor de las ciencias ocultas, de las artes mágicas. No es de extrañarse que toda la inspiración que él recibió en su momento, la recibió de una vía de un demonio o de muchos demonios, pero que no fue que él escribiese de parte de Dios, de ninguna manera, sino que todas sus profecías, así como los profetas de Dios hablaban de Cristo, profetas que no son de Cristo hablan del anticristo. Todos ellos concuerdan en que este es el tiempo donde se va a levantar este personaje. El siguiente. Acá hay otro es un argentino, considerado también un pseudo profeta, el cual utilizaba gráficos para escribir profecías, ¿no? Sus profecías. Por ejemplo, él hablaba de la nueva era. Ese gráfico habla de la nueva era. Ahí dice, la nueva era llega. El mundo en disfraz, mascarada permanente. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. El nuevo será joven de ideas, diciendo que el nuevo papa traería la nueva era y que sería nuevo en ideas, ¿no? El nuevo será joven en ideas. Nuevamente, la nueva era en este asunto. La nueva era está metida por todos lados, hermano. La nueva era está metida por todos lados. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de por qué es que está metida por todos lados. Bueno, también los mayas hablaron de esta fecha. Y es cierto que el calendario de los mayas hablaba del 21 de diciembre de 2012. Pero es una fecha que la gente que está metida en el mundo espiritual del diablo sentía. O sea, yo estuve investigando un poco sobre esto y cuando se les preguntaba a los hechiceros, a los brujos adivinos, de qué se trataba esto del 21 de diciembre y qué acontecería, ellos decían que no era el fin, sino que entraría al mundo a un periodo de una nueva era, decían ellos. Que llegaría un periodo de nueva era, que ellos sentían que estaba llegando algo bueno al mundo, no algo malo, sino algo muy bueno, algún cambio radical donde el ser humano cambiaría, empezaría con una transformación y que también vendrían tiempos de prosperidad, de abundancia, de paz. Precisamente esa fecha fue clave. Mira, es más, yo visité a una persona que le prediqué el evangelio del Señor y que conocía que esta persona desde niña pues había practicado, los demonios le habían escogido para ser instrumento de ellos. Y ella me dijo que sentía también que ese era el día de la nueva era. Ella me dijo así. Entonces no es casualidad, sino que en el mundo espiritual que nosotros no vemos, están sucediendo cosas. En el mundo espiritual que nosotros no vemos, algo está sucediendo, el diablo está tramando algo. Su tiempo se ha cortado, dice, él está tratando de hacer las cosas rápido porque sabe que le queda muy poco tiempo. Gloria al Señor. Por ejemplo, miren esto. Estas gráficas las he buscado, me sorprendió cuando vi en una página de ateos, vi esta representación de lo que podría conocerse como, ellos tratan de representar a Dios ahí, ¿no? Y al diablo. Pero fíjate muy bien que Dios lleva un elemento en su cabeza. Dios lleva supuestamente un elemento de forma triangular. Ayer estuvimos hablando sobre el nuevo orden mundial y qué significaba este elemento, ¿no? Pues precisamente los masones son los que propagan esto, hermano. Por eso es que lo hacen así. Un ateo no lo haría. Un ateo le pondría una aureola circular en forma de burla, pero acá le pone un triángulo que representa pues que es orquestado por ellos, porque ellos para decir, mira, nosotros lo estamos haciendo, siempre dejan una marca, una señal, así como en el billete. El siguiente, hermano. También están metidos a la nueva era en el cine y se anuncia en el cine. Mira, por ejemplo, el simbolismo masónico ahí en películas de Hollywood. Algunas fechas
allá también ese hombre tiene puesta una armadura y un casco, que ese casco representa un búho. Ayer estábamos hablando de que el búho representaba a este dios pagano Moloch. El 11 de septiembre también que aparece la fecha en la cual se derribaron las Torres Gemelas. Es decir, todos estos eventos ocurren ahora, en nuestros días. El parecido de al cual se conoce como el tío Sam, Estados Unidos, con Baphomet, ¿no? Es un demonio, Señor reprenda. Es un demonio y la similitud que ellos tienen. También en la Iglesia Católica, este símbolo pertenece a la nueva era, pertenece a los masones, a los Illuminati, ¿verdad? Pero esto es nueva era, hermanos. Esto es nueva era y se encuentra, la Iglesia Católica también es nueva era, hermano. Mira, todo este simbolismo en grandes catedrales católicas. Ponen al Espíritu Santo y lo ponen al ojo que todo lo ve arriba, en el triángulo. Mira, el triángulo con el ojo iluminado. El ojo, nuevamente el ojo arriba. El ojo por todos lados. Dios no tiene un ojo, tiene dos ojos, hermano. Sino que el ojo, ese ojo que proviene del antiguo Egipto, porque en el antiguo Egipto empezaron a hacer este ojo, hasta nuestros días ha trascendido. La Iglesia Católica también es nueva era, hermano. Ellos recibirán al anticristo, nuevamente más. Es innegable que en la Iglesia Católica anuncia también la venida del anticristo, hermano. Y es más, el falso profeta nace de la Iglesia Católica, que prepara el camino al anticristo. Bueno, este es un resumen, es un poquito largo, pero trata de la apostasía de Israel y de cómo ellos también adoraban al sol, a los líderes judíos, no todos, algunos, pero en los tiempos del profeta Ezequiel, Dios le mostró que ellos en lo secreto adoraban a Astoret, adoraban a dioses paganos. Lo puedes leer tú en el capítulo 8, desde el versículo 9. Y todos ellos hacían estas cosas, porque también se había introducido la nueva era, y ahorita vamos a hablar por qué. Causa y efecto, hermano. Toda causa en el mundo espiritual trae un efecto en este mundo. Primero tiene que acontecer en el mundo espiritual. ¿Recuerdas tú cuando el profeta Daniel estaba orando y ayunó 20 días? Y dice que él oraba por su pueblo, ¿verdad? Para que Dios los restaure a la nación, porque habían sido deportados a Babilonia. Y entonces dice que hubo un conflicto en el cielo de Dios que venía con la respuesta, pero sin embargo el príncipe de Persia se le interpuso en el camino. ¿Correcto, hermanos? Es decir, un demonio se le interpuso por el camino. Dice que vino Miguel, el arcángel Miguel, a ayudarle. Pues por eso, en el mundo espiritual primero tiene que suceder para que la victoria ocurra acá en este mundo. Por eso es que los hermanos, sabemos nosotros pues que hay que primero ayunar. Muchas veces el Señor te manda a orar, ayunar, vencer en el mundo espiritual para que se haga realidad aquí en este mundo, hermano. Primero, entonces, toda causa en el mundo espiritual tiene un efecto aquí. Para que el anticristo se siente aquí, tienen que preparar tienen que preparar el camino en el mundo espiritual, y esa es la nueva era. Vamos a la teoría de la evolución también es nueva era, porque la evolución habla de una escalinata, de un proceso. En el antiguo, los antiguos budistas e hinduistas concuerdan en algo. Ellos creen en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, hermanos. Nosotros creemos que como está establecido, el hombre muere una sola vez, después del juicio. Pero ellos sí creen en la reencarnación y dicen que el ser humano va pasando durante todas sus vidas. O sea, porque ellos creen que el ser humano tiene muchas vidas y va escalando. Empieza pues en un estado, en su siguiente vida ya no va a ser igual, dice, sino que va a ir ascendiendo. Vida depende de cuánto se demore según ellos, se puede demorar 1000, 2000 años, pero va a ir ascendiendo hasta que llega a un estado de iluminación. Es más, para ellos Jesús fue una persona que fue ascendiendo, murió, nació nuevamente
en otro tiempo, en otro cuerpo, aprendió nuevas cosas, murió nuevamente y siguió hasta que llegó a ser el que fue un Cristo, no dicen el Cristo, sino es un Cristo. Es igual. La evolución es lo mismo. Darwin escribió esta teoría, su teoría de la evolución. Ayer hablábamos sobre las falsas evidencias que habían y que cómo los jesuitas y los masones habían falsificado a los fósiles. Habían falsificado a los fósiles deliberadamente. ¿Para qué? Para que la teoría de la evolución fuera aceptada científicamente. Y que todo lo que nos han dicho, ayer lo estudiamos si estuvieran ustedes ahí, todo lo que nos han dicho respecto a esta teoría de la evolución y que nosotros provenimos de los monos es completamente falso. Es una teoría que nació en la mente de los jesuitas, igual que la teoría del Big Bang también. Lo puedes averiguar tú por tu propia cuenta. Pero hay algo que se menciona en la nueva era y este es el detonante ya del final de la nueva era y este es el evangelio que va a traer, su falso evangelio que va a traer el anticristo. Dicen, ¿cómo hará la tierra su tránsito hacia la nueva humanidad? Solo Dios, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Escuchen, solo Dios y la Madre Tierra lo saben con certeza. Nosotros los humanos solo podemos aspirar a una aproximación según nuestra cultura, fe, entendimiento y deseo ferviente de que la humanidad evolucione en la Tierra. Sabemos que entraremos en la era del sexto sol, el término de una cuenta calendárica y el inicio de otra, la madurez de la Tierra, cuando los hombres se convierten en dioses. Los mayas marcan esta fecha para el cambio en diciembre de 2012 y todos nosotros somos actores estelares de este gran proceso evolutivo fantástico. Es un mensaje que ellos tienen. El hombre se convierte en Dios. La primera tentación, el fruto del conocimiento. Este es el mensaje y esta es una doctrina que proviene de Satanás. Esa es la nueva era. Ese es el mensaje de la nueva era en resumen. Así como en resumen de la Biblia dice pues que tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. La nueva era dice también su mensaje, que el ser humano va a ser Dios. El ser humano está a punto de convertirse en un Dios. Esto ya lo vimos el día de ayer, ¿no? El billete anunciaba el nacimiento de un nuevo orden y de un nuevo orden de los siglos y también arriba dice anuis con poeptis, que significa anunciando el nacimiento, y de que el Señor Jesús también nos mostraba pues de quién es la cara de esta que está en la moneda, dada a César lo que es del César. En el dinero se encuentra de quién es propiedad, pues a quién le pertenece el sistema financiero. Mira, alrededor del mundo las pirámides que se encuentran en el billete, la simbología que pertenece a los masones, que pertenece a los jesuitas, a los Illuminati, pues hay mucha teoría. Mira, para ellos la pirámide es una fuente de energía, es un captador de energía. Para ellos lo que está abajo era la representación de la Torre de Babel, pero que en todo el mundo se reprodujo a lo largo de toda la historia y también tiene un mensaje. Y ellos hablan de la nueva era. Ese es el ojo, el primer ojo, el que después ha sido traducido con ese ojito que tú ves lleno de luz, que es el ojo conocido como el ojo de Horus, que pertenece a una divinidad egipcia. Y están metidos también ahí, como tú verás, está practicando yoga esa mujer. El yoga no le perteneció a los egipcios, le pertenece a los budistas, a los hinduistas. Y también está la teoría y este fenómeno de los extraterrestres metido también ahí, porque también es nueva era y tiene una causa espiritual. No es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno espiritual y tiene también su manera de comprenderse espiritualmente. Siguiente, hermano. Mira, a lo largo del mundo se viene erigiendo ya esta nueva era. Y ellos vuelven a hacer lo mismo que hizo en su periodo en Babel, Nimrod. Es más, este es el edificio del Parlamento Europeo, ¿no? Ellos comparan a este Parlamento y la similitud que tiene con el primer emprendimiento de un nuevo orden que fue encabezado por Nimrod. Mira, también en la arquitectura se ve plasmado este conocimiento porque los elementos que tiene
por ejemplo, la Basílica de San Pedro de Roma, esa cúpula, esa punta que tiene hacia arriba, al igual que la pirámide, es supuestamente para atraer, para captar energía. En la nueva era se conoce esta palabra energía, ¿verdad? En cambio, la utilizan también los testigos de Jehová, pero para nosotros en ningún lugar de la Biblia habla de energía. Para nosotros no, para nosotros en ningún lugar de la Biblia habla de energía. Pero ellos sí, porque los demonios trabajan con los astros, trabajan con el calendario, con la numerología. Ellos sí creen en eso. Por eso es que a través de los edificios que ellos construyen nos dicen a quién están sirviendo también, cuál es el propósito. Los edificios más altos del mundo, bueno, por ejemplo en Dubái, ¿no? Veíamos ahí, mira, para la nueva era el conocimiento se encuentra esparcido en la cosmovisión de todas las religiones del mundo. Es decir, debes aprender para ellos de todas las religiones del mundo y tomar de todo ese conocimiento para tú poder llegar a conocer la divinidad que llevas dentro. Esa es la doctrina de la nueva era. El ecumenismo, traducido en otras palabras para nosotros los occidentales, ¿no? Que es promovido por la Iglesia Católica Romana, donde dice que se reúnen, bueno, que te reúnas con todos porque al final Dios es uno, dicen ellos, y no importa cómo le busques. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira, la Biblia dice que solamente hay un camino nada más que te lleva a Dios, que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Vamos a decir. Gloria al Señor. El Papa Francisco que muchos ya lo han identificado como el falso profeta ecuménico. Ciertamente que sí, es distinto que los demás, es latino, tiene un carisma especial, es más joven. El que sea más joven significa que lo quieren retener más tiempo ahí, en la posición que él se encuentra. También la goza de buena fama y popularidad con diferentes líderes políticos y religiosos, especialmente con la comunidad judía. Él se reúne, por ejemplo, ahí vemos la foto que tiene ahí con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de Israel también, Simón Pérez, con Obama, y abajo con los falsos ministros evangélicos, los cuales trabajan también como él para el mismo jefe. Ya saben ustedes quién es. No hay otro evangelio definitivamente, hermanos. Y la Biblia es muy clara diciendo que si se levantare, hay una palabra clave, un ángel del cielo. Si se manifestare incluso un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente, sea anatema. La nueva era trae evangelios diferentes. Se parece, pero no es. Se parece, se quiere mimetizar, se quiere encubiertamente camuflar entre la verdad. Es curioso cómo el Señor dice, ¿no? Hacer acepción entre lo inmundo y lo puro y hacer separación, porque el Señor manda esto, ¿no? Que no se mezcle la luz y las tinieblas, no hay comunión alguna. La Biblia nos dice esto, pues la nueva era eso es lo que hace, mezcla la luz y las tinieblas. También en la nueva era hay otra doctrina, el contacto con los ángeles, la invocación, que los ángeles son seres que traen luz, que traen energía positiva, esa es la palabra clásica de ellos, ¿no? La buena vibra, la energía positiva, son términos nuevos, pero que la juventud usa mucho. Desde que te dicen energía positiva, buena vibra, el karma, son palabras de la nueva era, hermano. Están invadiendo. Sobre todo los jóvenes los dicen mucho. Según de Corintios 11:14. No es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que hemos anunciado nosotros, sea anatema. Y precisamente fueron esos ángeles los cuales anunciaron y dieron este conocimiento oculto. Y se ve plasmado en todas las culturas, porque por ejemplo los egipcios dejaron sus jeroglíficos, ¿verdad? Mucho jeroglífico. Ellos fueron gente que practicaron lo oculto. Tenían muchos sacerdotes, eran gente muy ritualista, igual que los babilonios, al igual que los sumerios, y que ahora, hoy en día, hay canales cuyos dueños son gente que está metida
en la masonería, en los masones, que también promueven esto, promueven esta teoría de los extraterrestres y diciendo que hubo un contacto extraterrestre en el pasado y que a través de ese contacto fue que ellos dejaron todo esto. Porque al ser humano le es más cómodo pensar eso que pensar que que el diablo cayó del cielo con todos sus demonios y empezó a transmitir este conocimiento escondido a ellos, anunciando algo, anunciando esa nueva era que traería al anticristo. Ahí está hablando acerca del deseo que tuvo Satanás de convertirse en Dios y de ser igual a Dios. Ese fue el pecado, el primer pecado en el cielo, ¿no? Fue que él deseó ser igual a Dios, subir y escalar, y ha igualado su corazón al corazón de Dios. Ese fue el primer pecado, y ese fue como tentó a Adán y Eva y le dijo a la mujer que Dios temía que si ellos comieran serían igual como Dios. Gloria al Señor. Al siguiente, hermano, la siguiente también habla ahí. La iluminación. El estado superior de la conciencia. Mucha gente está practicando hoy en día el yoga, ¿verdad? Muchos practican yoga. Esto es nuevo, para esta parte del mundo es nuevo. Esto viene del Oriente. Pero es una doctrina de la nueva era también. Mira, un budista, el que el hombre se integre con su entorno, con la naturaleza, te haces uno con la naturaleza. Dice. A la naturaleza en la nueva era se le considera como que tiene voluntad, como que vive. Se le llama la madre naturaleza. Y la Biblia no en ningún momento habla de madre naturaleza, hermanos. Dice que Dios creó todas las cosas y que el error que cometen los hombres es que ellos adoran a la creación antes que al creador. Rinden tributo, veneración a los seres creados antes que al propio creador. Vamos a la siguiente, mi hermano. A la siguiente. No se dice judíos así el profecía valor. A la siguiente, hermano. El día de ayer, por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? Ellos estaban anunciando el nacimiento de su nuevo orden mundial en el plano político y en el plano espiritual también. El nacimiento de una nueva era de paz y prosperidad. Y que las imágenes tienen mucho que ver en este asunto. La siguiente, mi hermano, a ver, ¿hay otra? Y sobre todo, año 2012, 21 de diciembre, fecha en la cual el mundo entra en esa famosa nueva era, conocida así como la nueva era, y que los espiritistas y gente que está metida en el mundo del ocultismo sentían que entraban en la nueva era. Ellos sentían, y fíjate quiénes también estaban anunciando la nueva era, el 12-12-12. Pues eran las personas que están metidas ahí en esta doctrina del G12. Porque ellos practican y utilizan la numerología, porque son gente que está metida en la nueva era, en el ocultismo. Mira, fíjate bien, el mensaje, mira, ¿cuál es el mensaje, hermano? 1.000.000 de razones para ser uno. Uno solo. Ellos quieren que el ecumenismo una a todos. 1.000.000 de razones para ser uno, dicen. Ellos quieren que todos se unan para esas personas, por ejemplo, ahí está Luis Palau, ¿no? Marcos Witt, Danilo Montero, entre otras personas, también abajo está Alex Campos. Todos ellos sirven al interés de eso. El Espíritu Santo por eso decía que iban a entrar encubiertamente, iban a introducir encubiertamente sus enseñanzas, sus herejías. Por eso el Espíritu Santo advertía continuamente. Por eso dice que aunque se disfrace como ángel de luz, trae otro evangelio. No he traído, el hermano Ronald dijo, no he venido a traer paz. Leyó hace un momento un texto, sino he venido a traer espada, división. Ellos dicen que seamos uno. No importa la doctrina, dice. No, José Adrián Romero dijo, la doctrina no interesa. Hace un momento estábamos leyendo que la doctrina sí importa, porque si tú no perseveras en esa doctrina,
no tienes al Padre ni al Hijo. Gloria al Señor. Mira, el G12, mega festival, un solo mundo, dicen ellos, hermano. El mismo mensaje, ves que también están metidos, ves que también trabajan, así como trabaja Francisco I por su ecumenismo, así como trabajan los grandes líderes de la política internacional por establecer el nuevo orden mundial, que es la unión de todas las naciones en uno solo, para que sean gobernadas por un solo personaje, por una sola persona. ¿Ves cómo ellos también están involucrados y hacen su parte, hacen el trabajo que les corresponde? Porque así como todas las religiones son invitadas a formar parte de esta nueva era, también el mundo evangélico también. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ellos utilizan mucho esta palabra, el Cristo. Muchos dirán, yo soy el Cristo. Muchos se engañarán. Ellos son los que más utilizan esta palabra. Estos tiempos son tiempos en los cuales las ciencias ocultas se han levantado, se han desatado este conocimiento de las ciencias ocultas. En estos tiempos es donde más se practica la magia, donde más se practica el espiritismo. En estos tiempos es donde más simbología se ve, en la televisión, en los periódicos, incluso en la radio, por todos lados. La sociedad ya los ha aceptado. Vemos nosotros ahí incluso líderes políticos militares. Mira, para que tú comprendas un poco más, dice que cuando un cierto judío llamado Bar Jesús acompañaba al cónsul, ¿verdad? Paulo César, y estaba el apóstol Pablo predicando el evangelio. Mira, conoce la palabra. Y dice que este hombre, falso maestro llamado Bar Jesús, evitaba que el cónsul escuchara la palabra. Trataba de distraerlo para que no escuche el mensaje. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice unas palabras, ¿verdad? Le dice, hijo del diablo, le dice. Oh, lleno de todo engaño, de ira, dice, ¿hasta cuándo trastornarás los caminos rectos del Señor? Pero fíjate, este brujo, costado del cónsul, como su consejero seguramente. Por eso le decía, cónsul, no lo escuchemos, vamos por otro lado, no lo escuches, está diciendo mentiras. Seguramente que era consejero. Hoy en día también los mediums, los espiritistas son los altos consejeros de aquellos que están sentados en los sillones de la política. Cuánto más en este tiempo en los cuales los demonios invitan a la gente a participar de fiestas, como por ejemplo la fiesta del Halloween, a involucrarse. A los mismos niños a través de la pantalla del televisor son invitados también a participar de ritos sin que ellos se den cuenta. Por eso es que ocurren estos fenómenos. Por eso es que hoy en día la nueva era les invita a todos desde que son chiquitos, para que ellos estén acostumbrados a ver demonios, vampiros, fantasmas. Salen muñecas, la hija de Frankenstein, dicen, la hija de Drácula. Salen en los cuadernos, o sea, es algo que está en progreso y es algo que ellos quieren hacer y saben muy bien por qué, porque quieren involucrar a esta generación que están haciendo en esto, hermano, para cuando el anticristo se manifieste. Siguiente, hermano. Sí, ya lo hemos visto. Siguiente. Códigos en la arquitectura, ¿no? Mira, una mezquita. La mezquita es un edificio perteneciente a la arquitectura religiosa de los musulmanes. Una sinagoga. La sinagoga es un edificio religioso judío. Es decir, nosotros le llamamos acá a nuestra iglesia, ¿no? O sea, aunque la iglesia somos nosotros, pero dicen, vamos a la iglesia, vamos al templo, a la iglesia. Los judíos dicen, vamos a la sinagoga. Los musulmanes dicen, vamos a la mezquita. ¿Sí se conoce?
Pero sin embargo, los códigos arquitectónicos son muy semejantes. ¿Quién inspiró a esto? Y ahora no solamente en la siguiente, mi hermano, sino que también, por ejemplo, la iglesia de los mormones también tiene los mismos códigos, con esas torres, con esa especie de obeliscos. Así como la pirámide se eleva, se erige hacia el cielo. Así como la torre de Babel también se erigía hacia el cielo. Estos códigos se repiten en la iglesia adventista, bautistas, católica, en las grandes catedrales góticas, las cuales trataban de llegar lo más alto posible. La Corte Suprema de Israel, un edificio que tiene forma piramidal y un ojo encima. Algunos altares también pertenecientes a los jesuitas, a la iglesia católica. Siguiente, mi hermano. Bueno, este es un poquito largo de explicar, hermanos, pero es un proyecto para formar imágenes en los cielos y que tiene un origen militar. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos. ¿Ves? Por ejemplo, el obelisco, Roma, Washington, las ciudades más importantes del mundo, hermanos. El poder financiero, el poder religioso. Los mismos códigos. La mezquita de Omar, o conocida como la mezquita de la Roca. El lugar donde se debe levantar el templo de Jerusalén. Mira, qué diferencia entre... Esto tiene una cúpula también que se erige hacia el cielo. ¿Qué diferencia tú vas a ver con el templo que Dios mandó construir, que no tenía ningún elemento que se levantaba hacia el cielo con una punta? Sí, el siguiente, mi hermano. Mira, ese es el templo que Dios hizo. Dime, ¿tú ves ahí algún elemento que se levanta con... ¿Cierto que no? No, ¿verdad? Más bien todas eran formas planas. Los techos eran así planos también. Bueno, habrá tenido una pequeña pendiente quizás por la lluvia, pero no se notaba. Pero ese es, incluso la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, el libro de Apocalipsis la describe como que tiene el mismo ancho, el mismo largo, la misma profundidad, ¿correcto? Pues la nueva era imita aquello que empezó a hacer Nimrod cuando empezaron a construir la torre de Babel, que se querían levantar hasta el cielo. Y mira, ya estamos terminando, hermanos. Veo un poquito de cansancio en sus ojos. Ahora el Señor, miren. Quiero que ustedes vean ahí que lo que parece coincidencia no es coincidencia, sino que es una realidad, y que lo veas con tus propios ojos. Y que tú veas, para empezar, la posición de las manos que tienen todas estas imágenes en común. Y que tú veas cómo aquí, por ejemplo, un papa, creo que fue Pío VI, si no me equivoco, la posición de sus manos. Ahora quiero que veas la posición de las manos que tiene este demonio, este principado satánico conocido como Baphomet. Ajá. Mira la posición de las manos. Mira la posición de las manos de abajo al que supuestamente le llaman Jesús. Mira la posición de las manos, ese es un Cristo jesuita, el que está al costado. Mira la posición de las manos de la Virgen María, supuestamente, y allá también. Hay algo más. Tienen una luz que les rodea la cabeza. Tienen algo como una aureola, como un sol, como una especie de iluminación. Eso es exactamente, iluminación. Es nueva era. Es ascensión supuestamente que son ascendidos. Eso es lo que quiere decir eso. No que Jesucristo nació como hijo de Dios, unigénito, no, sino que escaló hasta que alcanzó la iluminación. Bueno, ahí arriba hay unas imágenes de lo que vendría a ser ahora conocido como la Virgen María, ¿verdad? Con el niño, pero que en realidad representa a las antiguas deidades fenicias y a Tamuz, el niño, ¿no? Y a su mamá, a su madre, ajá, Semiramis, exactamente. Es nueva era. Es nueva era. Siguiente, mi hermano, ¿hay más? Mira, hay otro dato muy importante, hermano, y sí te vas a quedar sorprendido con esto, mi hermano. Mira, para la Iglesia Católica la Navidad representa el natalicio, el nacimiento de Cristo, ¿correcto? Para la Iglesia Católica,
que es nueva era. Para la nueva era dice que Jesús nació el 25 de diciembre del año 0, lo cual no es correcto. Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero la coincidencia es que todas las demás deidades, o sea, todas las demás figuras que pueden entenderse como dioses, que son falsos dioses, también nacieron el 25 de diciembre. ¿Por qué tanta coincidencia? Pues el 25 de diciembre ocurre un fenómeno astrológico. El sol se pone en la parte más alta con respecto a la Tierra y refleja su luz con mayor fuerza. Solsticio. Ese es el 25 de diciembre, hermano. Es una fiesta al sol. Por eso es que la Iglesia Católica, mira la iluminación que rodea, por ejemplo, a Krishna y a ese Zoroastro. Mira cómo le rodea esa bola de luz en la cabeza. Igual que la Iglesia Católica representa a su Jesús, a su particular Jesús, ¿no? Pueden investigar un poco más sobre esto, mis hermanos, por favor. Gloria al Señor. Esto ya lo vimos ayer, ¿no? Esta es la reina de Inglaterra, Isabel. También la nobleza, las casas nobles de Europa están metidos también en esto, hermano. Son gente que le rinde tributo a los demonios, gente que ha recibido su poder, porque los demonios así se los han brindado para que sean siervos de, nuevamente, Cristos ungidos. G12 es nueva era. La Iglesia Católica también es nueva era. La Iglesia Adventista es nueva era. Los mormones son nueva era. Los testigos de Jehová también son nueva era. La Iglesia Bautista también lamentablemente está metida en la nueva era. Pero para que haya una nueva era, también debe existir una vieja era, una antigua era, ¿correcto? Pues precisamente la nueva era se le conoce como la nueva era de Acuario, donde vendría... Mira, ¿qué es lo que sucede en las eras? Supuestamente cada era es acompañada de un guía espiritual que viene para guiar a la humanidad. Dicen que en la era de Piscis, que es la era que supuestamente terminó el 21 de diciembre de 2012, tenía un guía espiritual, un guía espiritual que era Jesús, dicen ellos, que era el guía de la nueva era de Piscis, y que ya se acabó, ya pasó su tiempo, ahora es momento que venga el otro, dice el de Acuario. Mira, qué curiosidad que a Jesús se le representa con un pescadito, ¿correcto? ¿Tú has escuchado eso de ahí? Pues eso también deriva de la nueva era. Y como excusa dicen, no, que Jesús era un pescador de almas. No, es por la era de Piscis. Es por la era de Piscis. Mira, a Piscis lo representa un pez. A Jesús se le conoce en los círculos nueva era, en los círculos ocultistas, como el avatar de Piscis. Así se le conoce. En cambio, a la nueva era de Acuario que está iniciándose y que trae consigo un gran maestro, dicen, que viene a guiar a la humanidad en su camino hacia la iluminación, aparece un personaje derramando una vasija con agua, con mucha agua, que es el conocimiento, dicen, que viene a ser derramado sobre la humanidad, un nuevo conocimiento. ¿Tú recuerdas que hace poco se empezaron a salir en YouTube, ¿no? Acerca de el reto del agua helada, del cubo de agua helada, y que todos empezaron a practicar esto del agua helada del cubo? Hasta el mismo Marcos Witt se echó el cubetazo de agua helada. Gloria al Señor. Pues es esto de acá, es un rito de la nueva era de Acuario, hermano. Ahí también te dicen qué están, quiénes son, por qué están ahí. Qué extraño que tiene que ser el agua helada, hermano. ¿En qué momento en la escritura dice que Dios es helado o que tiene que ser agua helada? Más bien la Biblia dice que si estás frío o tibio, lo vomitará de su boca, ¿verdad? Si está tibio. Lo frío no es de Dios, hermano. Incluso en experiencias espirituales, si tú sientes un aire frío, no es de Dios. Si tú sientes frío, no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos? ¿Es por casualidad? No es casualidad. Ellos saben muy bien por qué lo hacen. Sino que tratan de engañar a los pobres seguidores de ellos, que creen que son siervos de Dios,
y que esa liberalidad que ellos demuestran lleva más bien a la perdición a todos ellos. Pobres defienden a estos hombres, pues más condenación. Les ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos del Señor. Gloria al Señor. Creo que aquí terminó, mi hermano. Quiero, hermanos, para finalizar, no sé cuánto dura, pero quiero para finalizar, mis amados hermanos, que ustedes sepan que nada es coincidencia en este tiempo, sino que todo sirve a un propósito. En el plano político, en el mundo, se viene gestando algo, el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que trae un gobernante mundial que va a gobernar la tierra durante 7 años. Y que el mundo entero se está preparando para su aparición. Pero en el plano espiritual sucede otro fenómeno llamado la nueva era, que es promovida por todos los falsos profetas, encabezados por el falso profeta ecuménico, que quiere unir a todas las religiones en una sola, anunciando y preparando el camino para que aparezca el gobernante mundial, el cual está profetizado, y lo lograrán. Lo lograrán. Dios ha puesto en sus corazones ese propósito, ¿no? De entregar su poder y autoridad a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por favor, yo quiero pedirles, hermanos, que ustedes investiguen en sus casas y que ustedes lo comenten a otros. Porque lamentablemente en las iglesias se cree que estamos viviendo en los años 70, en los años 60, que el mundo sigue igual, que no hay ninguna señal de que Cristo viene, de que Jesús, bueno, mis abuelos dice que Él iba a venir y hasta ahorita no apareció. Así también pasará el tiempo, dice, tendremos nietos, bisnietos y Él no vendrá. ¿Y cuál es mentira, hermano? Ellos ignoran lo que está sucediendo. Ellos ignoran que está en camino y que ya está madurándose. Cuando veíamos nosotros que Israel estaba ocupando todo ese territorio ya, cómo había evolucionado, cómo había cambiado el panorama ahí en el Medio Oriente, la primavera árabe, el derrocamiento de diferentes líderes, y que esa porción del territorio en el mundo estaba teniendo una transformación radical desde el año 2010. Cómo habían caído líderes en esas naciones que tenían muchos años en el poder. Y que todo eso era porque el nuevo orden mundial está trabajando en pos de llevar a la bestia y de unir el mundo entero. Bueno, mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Gloria al Señor, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por esta conferencia. Señor, mi Dios, Padre Santo. Gracias a ti, Dios mío, porque tú nos enseñas. Padre amado, ayúdanos a retener lo que hemos oído, lo que hemos visto. Es necesario, Señor, y que tu doctrina sobre todo quede en nosotros. Y que tu doctrina, Padre amado, porque tu doctrina nos enseña, nos ejercita para discernir entre el bien y el mal. Puede parecer, Señor, puede ser tan parecido, pero tu palabra dice que si alguno no permanece en esta doctrina, no tiene al Padre ni al Hijo. Padre amado, ayúdanos. Te pedimos, Dios mío, a seguir escudriñando tu palabra y ser guiados por tu Espíritu, Señor. No queremos ser guiados por nada más, solamente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida